El olor a muerte permanecía débilmente en la base del cuartel general integrado del Frente Occidental. La última operación les había costado la vida de varios cientos de miles, 4 batallones y más del 60% de sus fuerzas totales. Sus capacidades de transporte no podían equiparar la cantidad de cadáveres que debían enviarse de regreso, y la base tuvo que funcionar como una morgue por algún tiempo. El grupo de ataque 86. A pesar de que ya era primavera, el aire era extrañamente frío cuando el comandante general Richard Alner, comandante de la 177 División Blindada y la Fuerza Expedicionaria de Socorro a la República de San Magnolia, pronunció aquel nombre. Una fuerza de ataque móvil independiente que pilotea Ranger Leaf se desplegará para suprimir las ubicaciones centrales de la Legión. En efecto, será una fuerza extranjera compuesta por los 86. Así que finalmente es hora de que le den la bienvenida a su reina, ¿verdad? Después de una mirada prolongada en la oficina que ocuparía la reina, la oficial extranjera que fue invitada de la antigua República de San Magnolia se encontró con los ojos de su compañero de conversación detrás del velo fragante vapor que flotaba en su sustituto de café. ¿Cree que todo irá bien? Por lo menos no dudo de su potencial de combate. El jefe de Estado del Ejército Occidental, el comodoro William Ehrenfred, tenía una expresión tranquila. Su cara blanca, característica de un noble, esbozó una sonrisa fría y delgada. La mayoría de los 86 que tomamos bajo nuestra protección eran aquellos con los que contaban con nombres clave personales, veteranos que vivieron durante años en el campo de batalla de la zona 86 a pesar de que la tasa de supervivencia era del 0.1%. Ni siquiera nuestros soldados que recibieron el entrenamiento de combate adecuado parecen estar a su nivel. Así que desde un punto de vista táctico, no usarlos no es una opción. Aunque era solo un sustituto de café, sus ayudantes lo elaboraron diligentemente para ellos y se sirvieron elegantemente en tazas de café de porcelana. Disfrutando del aroma floral del café mientras bebían, William volvió a hablar. Con respecto a los Ranger Leaf, ahora tenemos una idea aproximada de cómo utilizarlos más prácticamente. En términos de movilidad, Lea se enfrenta a un Ground Wolf a máxima velocidad, y gracias a los 86, ya no necesitamos que la Legión asimile a más de nuestros preciosos operadores. Me refería al estado de los 86, William, dijo el mayor general Alner, volviendo a colocar su taza de café en su plato. El característico sonido resonante del tintineo de la porcelana contra la porcelana resonó por toda la habitación. No conocen qué es la paz, no tienen patria, pero permanecen en el campo de batalla sin nada que proteger. ¿De verdad crees que pueden actuar como la espada de la Federación cuando causan tanta fricción simplemente al estar en el mismo lugar que nuestros luchadores? Los primeros 586 que habían refugiado involuntariamente eran un caso de prueba. Incluso después de recibir una vida pacífica, eligieron no aceptarla. No podían hacerlo. Su incesante búsqueda de escenarios de combate en los que tenían poca o ninguna esperanza de regresar vivos hacía que los otros les temieran. A pesar de que acumulaban logros que no tenían comparación en el ejército de la Federación, eran odiados como los monstruos creados por la República. Una cosa que William sabía con certeza era que si uno obligaba la paz a quienes fueron criados en el campo de batalla, solo se tambalearían, dudarían y finalmente se sofocarían. Los buenos abuesos requieren una disposición viciosa. La buena habilidad de un amo se mide por la bien que puede dirigir esa crueldad hacia sus enemigos, Richard. Esa forma de hablar abiertamente aristocrática, una que parecía rechazar la humanidad misma de los demás, volvió de acero la mirada en los ojos del mayor general Alner. Al tener esa mirada fija en él, el jefe de Estado se encogió de hombros de manera elegante. Por supuesto, si no pueden acostumbrarse a la paz, las cosas podrían ser difíciles cuando llegue el final de la guerra. No solo para ellos, sino también para nosotros. No queremos criminales en nuestra fuerza de reserva después de que la lucha haya terminado. Después de todo. El mayor general Alner arqueó una ceja.
Me deja sorprendido, William. Pensé que dirías: nuestra solución es darle un balazo a cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta el costo de combustible para quemar los cadáveres, así como los honorarios de atención de salud mental para quienes realizan un testamento, sin mencionar el papeleo que se necesita para cubrir su desaparición, y el dinero para callar a todos los involucrados. Y aún así, eventualmente saldría a la luz la verdad, tal y como lo hizo con la República. Tras la operación de eliminación de Morfo, confirmaron la supervivencia no solo del Reino Unido, la Alianza y la República, sino también de varios países. Todos esos países sabían de las atrocidades cometidas por la República en este momento. Los 86, también conocidos como los Coloratas, era la minoría en la República. Muchos de ellos tenían hermanos de las mismas razas y etnias en otros países. El tratamiento de la República a los 86 se conocería como el relato más aborrecible de la persecución humana en toda la historia registrada. Esa reputación empañada seguiría siendo una mancha en el nombre de la República en los años venideros, suponiendo, por supuesto, que a la humanidad le quedaran tantos años. En comparación con todos los problemas, es más eficiente acostumbrarlos a una vida de paz y otorgarles una educación equivalente a la de la Academia Especial de Cadetes. Puede que todavía tengamos un escuadrón de hombres y mujeres jóvenes con un futuro brillante por delante. Además, la sonrisa del jefe de Estado se desvaneció de repente cuando miró el ojo negro que le devolvía la mirada. Con la represión de los Morfo y la liberación de la República, la gente puede estar de fiesta, pero la realidad es que la guerra está empeorando. Debido a estas increíbles pérdidas, el potencial de guerra del frente occidental se ha desplomado, lo que significa que los impuestos tendrán que aumentar. Tenemos que hacer uso de estos perros de guerra ahora, mientras todos todavía tienen sus lanzas apuntando a la República. De lo contrario, los 86 pueden ser los que se encuentren más desarraigados por todo esto. Era una pesadilla que ella había visto innumerables veces. El borde de un páramo sin nombre, más allá del campo de batalla abrasado y desolado. Un puñado de esqueletos decapitados y flanqueados por el sol luchaban contra una marea de monstruos metálicos. Forzados a marchar sin rumbo ni apoyo, los esqueletos caían una y otra vez hasta que fueron abrumados por la abrumadora cantidad de enemigos. Una unidad se perdía en batalla, y luego otra, y luego la última unidad que seguía en pie, una especializada en combate cercano, era rodeada por los dinosauria y desgarrada despiadadamente. Su cuchilla de alta frecuencia rota apuñalada en el suelo como un marcador de tumba en blanco. La tragedia no terminaría ahí. Y cuando la legión arrancaba la cubierta, la cabina se abría revelando una cantidad imposible de sangre. Luego sacaban el cadáver destrozado de un procesador que colgaba como una muñeca de trapo. Los muertos no tenían dignidad. Simplemente los destrozaban cuando sus cabezas eran saqueadas. Lena nunca había visto sus rostros, de modo que, cuando la silueta vestida con un uniforme de campo de camuflaje del desierto era sacada fuera de la cabina, ella nunca vio su rostro. Hasta el final, todo lo que Lena podía hacer era mirar. Su voz nunca les llegaba. No podía disparar un solo proyectil para apoyarlos. Solo podía ver cómo se desarrollaba su horrible final. ¿Cuántas veces se despertó en medio de la noche gritando ese nombre? ¿Cuántas veces activó el para-raid, tratando en vano de contactarlos? Solo para que cada intento fallido le rompiera el corazón de nuevo. Ella nunca vio que funcionara, así que nunca lo supo con certeza, pero esa era la realidad. Ellos debieron haber experimentado un destino más terrible de lo que ella podría haber imaginado. El solo hecho de pensarlo la hacía temblar la espalda. Pero ella
nunca tendría que volver a ver aquel sueño. Lena se levantó esa mañana en la base del cuartel general integrado del Frente Occidental de la Federación de Geade y se aseguró de que su atuendo estuviera en orden. Se abrochó los botones de su blusa almidonada hasta el cuello y se puso la chaqueta de su uniforme teñido de negro. Se puso su insignia de rango y su cinturón para el arma. Incluso se puso su gorro y apartó su único mechón de pelo teñido de rojo. Puso estos objetos uno por uno. Ciertamente, se parecía a un caballero que se preparaba para ir a la batalla. Miró los ojos plateados de su reflejo, aquellos del mismo color que su cabello. Su uniforme estaba pintado de negro para llorar la muerte de los subordinados que había perdido, y una tira de su cabello estaba teñida de rojo en reconocimiento de su sangre derramada. El rostro endurecido de la reina sangrienta le devolvió la mirada, empapada en sus colores. Un golpe en la puerta rompió la quietud de la mañana, justo cuando se estaba preparando la corbata. «Coronel». Lena sonrió. Nunca había conocido su rostro. Nunca, hasta ahora. Pero ella sí conocía su voz. Durante los últimos 2 años, esta voz la había apoyado suavemente. Esta voz serena y pacífica, con su enunciado y pronunciación agradable para los oídos. En este momento, el dueño de la voz estaba a su lado, por lo que nunca tendría que volver a ver esa pesadilla. «Estoy despierta. Entra». Hubo una breve pausa que se sintió casi vacilante, pero en el momento siguiente la puerta se abrió suavemente y Chin asomó la cabeza. Tenía el cabello negro de un onix y ojos carmesí de un piropo. Era solo hasta ayer que ella supo que su color era el opuesto al de Rey, su hermano mayor. Estaba vestido con un uniforme azul acero emitido por la Federación, pero parecía que ya se había acostumbrado. Su aspecto delgado y su cara blanca coincidían con la imagen del niño silencioso que ella había imaginado con su voz, pero su físico endurecido era una evidencia del largo tiempo que había pasado en el campo de batalla. «Coronel, un transporte a la base de la sede saldrá a las 0825 horas. Prepárese hasta entonces». «Bueno». Lena respondió brevemente cuando se dio la vuelta. Luego, volviendo a mirar a los ojos rojos que reflejaban su aspecto oscuro, asintió. «Estoy lista. Vamos». La recién construida base, Rose-Karmer, se construyó en Wolfsland, una región vacante que limitaba con el antiguo imperio y los antiguos territorios que alguna vez estuvieron a cargo de la producción y la fabricación. Esta era la base de operaciones de la nueva unidad de Lena, el grupo de ataque 86. Era una gran base abrazada por bosques que bajaban desde la montaña ligeramente elevadas hacia el oeste. Un río a poca distancia separaba la base de una ciudad cercana a la sombra de los restos de una antigua fortaleza. Sus cuarteles acomodaron a casi 10.000 procesadores y suficiente personal de apoyo para llenar un batallón completo, así como aproximadamente 1 millar de personal de base y varios hangares para albergar a los Reyenlev. También tenía una pista para el despegue y aterrizaje de aviones de transporte y un campo de entrenamiento extendido en el lado opuesto que era bastante grande en comparación con el bosque y el río. Si bien se podía decir que la base se estableció junto a la ciudad para facilitar el transporte, también se hizo para ayudar con la rehabilitación de los 86 en la sociedad. Habían vivido en el campo de batalla desde que tenían una edad tan temprana, por lo cual esto era necesario para familiarizarlos con un entorno pacífico. Los 86 casi 6 meses eran protegidos por el Estado y que entrenaban en la Academia Especial de Cadetes, junto a otros 4 86 mayores. Como Raiden, se retiraron al cuartel, diciendo que necesitaban encargarse del papeleo y dejaron a Chin para que actuase como el guía de Lena. Mientras estaba en la pista que reflejaba implacablemente el calor del sol, Chin se ofreció a llevar su maleta y el cargador de mascotas donde estaba su gato. «Déjame llevar eso por ti». «Oh, no tengo problema con ello. No son tan pesados». Chin ignoró su respuesta, tomó sus maletas y comenzó a alejarse. Lena pensó que sería grosero pedir que se los devuelva después de que había insistido tanto en ayudar, por lo que decidió consentir esto solo por esta vez. «Muchas gracias». «No es nada». El tono brusco que inmediatamente crearía distancia con cualquier otra persona se sentía tan nostálgico. Lena levantó la vista hacia su perfil, que era una cabeza más alta que ella, y no pudo contener la sonrisa que llegó a sus labios.
Sus ojos fueron atraídos por la cicatriz roja apenas visible debajo del cuello de su uniforme. La marca espeluznante recorría todo su cuello. Extrañamente parecía una cicatriz por decapitación, como si le hubieran cortado la cabeza y lo hubieran cosido de nuevo. Era una vieja herida de guerra. Parecía bastante antigua. Desde que se reunió con ellos ayer en el memorial de los 4 Juggernauts en ruinas y los 576 procesadores fallecidos, en realidad no había llegado a hablar mucho con Chin y los demás. Después de eso, fue aceptada en el cuartel general integrado del Frente Occidental, y dado que técnicamente era la representante de la República, había bastantes eventos sociales que tenía que atender. Eso le dejaba poco tiempo para reavivar viejas amistades. Había llegado a hablar con Chin solo en el auto camino a la base, así que de lo único de lo que se había enterado era de lo que había sucedido durante la misma misión de reconocimiento especial hace 2 años, y de cómo se había dirigido hasta la Federación. No había tenido la oportunidad de preguntar sobre la cicatriz, pero tal vez sería mejor esperar a que él se lo contara por su propia cuenta. Lo que sea que haya dejado una cicatriz tan horrible en su cuerpo, probablemente a su vez había dejado una cicatriz en su corazón. No era un tema que se pudiera abordar tan fácilmente. Quizás notando su mirada fija en él, Chin se dirigió a ella. ¿Pasa algo? Nada. El hecho de que solo mirarlo le hiciera feliz era demasiado vergonzoso para decirlo en voz alta. Chin lanzó una mirada sospechosa sobre Elena, mientras miraba el suelo con las mejillas enrojecidas. Después de un rato, continuó la conversación. Por cierto, veo que has sido promovida. Felicidades. Ah, sí. Respondió Elena tímidamente, inconscientemente tocando la insignia de rango en la solapa de su collar. Un ascenso a un puesto de oficial de campo era difícil de obtener, y ser promovido a un rango de comandante como coronel era aún más difícil. Si bien era cierto que las promociones durante la guerra tendían a ocurrir de manera absurdamente rápida, era inaudito que un soldado adolescente alcanzara el rango de coronel. Todo es por el bien del rango. Después de todo, me están enviando a un país extranjero. No serviría de nada si no tuviera al menos este rango. Por el contrario, solo un oficial de bajo rango se había ofrecido como voluntario para convertirse en un oficial al mando de la unidad de socorro enviada a la República. Habían pasado 6 meses desde el colapso del Gran Muro, y la República todavía tenía muchos que esperaban que alguien luchara en su lugar, los salvara y que no tenían intención de luchar por ellos mismos. El plan era que las fuerzas de socorro de la Federación se retiraran después de retomar los sectores de administración del norte y que las propias fuerzas de la República, que actualmente estaban siendo entrenadas, se hicieran cargo de la defensa de su propia cuenta. Pero considerando la forma en que las cosas progresaban, Lena veía difícil tener esperanza en ellos. Pero lo mismo va para ti, Capitán Nausen. Solo tienes 2 años de experiencia militar en la Federación y ya has logrado bastante para ser promovido a capitán tan rápido. Todos los rangos por encima de mí estaban vacantes, lo cual demuestra lo desordenada que es la Federación. Él se encogió de hombros con una leve sonrisa visible. Lena lo miró a la cara con cierta sorpresa. Ella pensó que sus expresiones habían suavizado un poco, a pesar de que no sabía cómo estaba él antes de hoy. Debajo de su tono frío, este joven 86 siempre había reprimido algo. Le había reprimido tan violentamente que era probable que se rompiera en cualquier momento. Un temporizador se fijaba en su cara mientras contaba los momentos hasta su muerte. Su objetivo era liberar el alma de su hermano de su prisión mecánica. La liberación. En cualquier caso, ahora que había sido liberado de todo eso, tal vez finalmente podría estar en paz. Tal vez ahora podría tener el recuerdo con algo de cariño del hermano al que había sido forzado a atacar, a pesar de que nunca quiso pelear con él en primer lugar. Ahora que eres como una comandante táctica, pensé que tendrías ayudantes y oficiales trabajando bajo tu mando, pero viniste sola. Nadie se ofreció de voluntario, pero aún así, tengo previsto reunirme con algunos procesadores que se ofrecieron como voluntarios y una oficial técnica, la comandante Henrietta Penrose. Oh, la asesora técnica del Pararaid. China sintió después de un momento de dudoso silencio. Parecía que no entendía por qué Lena titubeó antes de decir el nombre abreviado de Annette. Lena le lanzó una mirada de reojo. Henrietta, como su nombre verdadero, generalmente no se abreviaba como Annette, por lo que se había referido a ella por su nombre verdadero. Pero tal vez cuando Lena la conoció por primera vez,
Annette se presentó con esta abreviatura inusual porque no quería recordar a alguien más que una vez le había llamado por un apodo diferente. Un niño, un amigo de la infancia, a quien había herido y abandonado, y que no había visto desde entonces. ¿Realmente no recuerdas? ¿Recordar qué? No importa. Lena sacudió la cabeza, interrumpiendo la discusión. Ella era una extraña en la situación. Después de todo, si Annette quisiera hablar con él al respecto, lo haría. Cayeron en un breve silencio que pronto fue roto por el repentino maullido que venía del cargador de mascotas de Lena. Shin miró hacia abajo, parpadeando sorprendido. ¿Un gato? Es el que criaron en el cuartel del escuadrón Spearhead. No había rastro de emoción en sus rasgos, pero eso era típico de él. El gato, por otro lado, parecía reconocer la voz de su persona favorita y maullaba con entusiasmo. ¿Cómo lo llamaste? Hermópilas. O solo TP para abreviar. Shin guardó silencio por un momento al escuchar ese nombre. Por cierto, ese era el nombre de un campo de batalla donde un pequeño ejército se había enfrentado a uno mucho más grande, en una batalla de probabilidades abrumadoras, que terminaba con los soldados del ejército más pequeño muriendo una muerte honorable. ¿No preferiste Leónidas? Así es. Eres sorprendentemente terrible para elegir nombres. Mira quién habla, capitán. Este pequeño te despidió, así que no puede ser Leónidas. No sufrió una derrota honorable en la batalla, ¿verdad? Supongo, pero Termópilas está en... Bueno, ¿cómo lo llamaste antes de la misión de reconocimiento especial, entonces? Los procesadores del escuadrón Spearhead no tenían un nombre establecido para el gato, ya que no era uno de sus camaradas de armas, y Shin tendía a llamarlo del nombre del autor del que estaba leyendo en ese momento. Creo que lo llamé... Ougei. No me digas que estabas leyendo Ataque Según en el momento que lo leíste. Y eso es aún peor. Fin del video. Si te ha gustado, da like, suscríbete y comenta qué te pareció. Eso me ayuda mucho. Si quieres aparecer al final del siguiente video, pídelo en el comentario fijado. Con eso dicho, este fue el mundo de 86. Volumen 4. Yo soy Mike y nos vemos en el próximo video.